Y por eso muchas veces uno ve funciones en las cuales comediantes se bajan, uno ve que el público es duro y la pregunta que siempre identifica que es duro es cuando te dicen, ¿cómo te sentiste? Sí, y esa pregunta es de, estuvo una mierda, ¿sí o qué? Y entonces... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en qué momento estén viendo esto, señores. Bienvenidos a otro episodio de Creando directamente desde Medellín. Específicamente en este hermoso lugar que nos está prestando sus aposentos, sus mesas, instalaciones. Sus lugares. Hikani Sushi, aquí pueden encontrar las redes sociales. Pero estoy con un invitado especial, un representante de la comedia stand-up aquí en la ciudad de Medellín. Por favor, un aplauso que no se escuche porque no hay público al señor Mauro Moreno. ¿Cómo está, Mauro? Muchas gracias por ese aplauso. No, bien, parce. Gracias por la invitación. Qué chimba estos formatos porque me gusta igual. No sé de qué vamos a conversar. Supongo que es obviamente la parte creativa, pues así se llama el oso. Y ya, qué bacano, ¿verdad? Estar acá. Igual quedamos de hacerlo en Barranquilla, no se pudo. Sí, no se pudo. Empecemos con eso, porque me pareció muy chévere que eres uno de los pocos comediantes de Medellín que está aquí viviendo en Medellín, que llegó a Barranquilla a hacer comedia. Pero yo no soy de Medellín. Sí, creo. Se nota en tu acento. Pero estás asentado aquí. La escena principal en la que te mueves es aquí directamente en Medellín. Sí, es verdad. Mi pregunta sería, ¿qué se sintió hacer comedia en la costa? Pues que hay que partir de algo y es que a mí me gusta mucho la cultura costeña, sí. A mí, porque sé que hay muchos compañeros que joden, que no sé qué, que no les gusta o que les parece muy difícil. Pero para mí también obviamente era un reto, tenía mucho miedo, por decirlo así, porque siento que el costeño en sí es chistoso naturalmente, ¿sí? Los dichos, la forma en que habla. Yo siento que a un costeño lo graban diciendo hasta una grosería y por algo todos sabemos que allá dicen lo de mondad y todo eso. Entonces tenía como ese susto por eso. Y me atrae mucho la cultura costeña precisamente porque son muy alegres y son muy tranquilos, como muchas cosas. Entonces como que dije, qué chimba. Es como un reto, realmente, un reto. Entonces yo dije, si hago reír realmente como a los costeños, si ya hago reír como a los paisas que son como a veces tan conservadores, tan de pilas con ese tema, tan de, parce, solo lo de acá es lo mejor. Entonces hacer reír también a los costeños era otro también nivel en lo como que uno hace. Un reto distinto. Entonces me pareció muy bacano, empezando por cómo llegué allá o cuando viajé, que es la primera vez que viajaba a Barranquilla. No sabía que todo el aeropuerto era patrocinado por la selección. Porque literal, parce, yo creo que ha pasado tanta gente por allá solo a ver la selección. Claro. Entonces fue bacano, fue muy bonito ir como a Barranquilla. No, y fue muy chévere tenerte allá. La verdad es que a nosotros nos gusta cada vez que vienen comediantes de otros lados. Porque eso también le da la oportunidad no solamente a que el público de nosotros lo conozca a ustedes, sino que yo siempre le digo esto a todos los que van, es que tú te puedes convertir en la persona que enamora a alguien en el arte de stand-up, que no lo logré yo, no lo logró otra persona, sino que tú lo lograste. Y cuando tú vuelvas a tu ciudad, ese público va a querer más stand-up. Y ahí está mi show, el show de mis compañeros. Entonces, la multiplicidad, no sé cómo se dice, pero digamos, la variedad de voces que existe en la comedia en una ciudad le da como que más oportunidad al público a conocer esas voces y enamorarse del arte. Y lo que dices igual también es bacano en cuestión de que cuando dijiste que de los pocos que tal vez hemos ido, yo siento que igual así sea por ir a vivir la experiencia, debería uno hacerlo, ¿sí? Porque uno muchas veces se siente en su zona de confort de... es que yo ya hago reír acá y me va bien acá, o yo hago esto acá, o voy a Ibagué, que pues soy de Ibagué, entonces voy también y tengo como alguna forma cierto público que he ido conformando con el paso de los años, pero ir a otra ciudad es otra cuestión, porque yo tengo que también, ese día fue la primera vez, no, pero de las pocas veces que yo intenté ya hacer es entrar con algo de allá, no entrar solo con mi material, sino contar aunque sea una pequeña mini anécdota con algo de chiste, no sé qué, que fue lo que me pasó con el Uber que me llevó hasta allá. Entonces, eso hace que yo entre como en ese contexto, me obligue a escribir y también mire qué tanto funcionan mis chistes en el lugar donde yo estoy, mi zona de confort, en otro lugar. Yo creo, y no sé si estarás de acuerdo en esto, yo siento que cada viaje que uno hace como comediante o como persona, ya sea de vacaciones, lo que sea, o por el trabajo, debería darte 5 minutos de rutina. O sea, cada ciudad que tú conozcas debería darte 5 minutos de rutina porque
usualmente, ¿qué es lo que hace un comediante para escribir? Vive. Y entonces cuando tú vives bajo la misma zona de confort, lo que tú decías, los chistes van a ser similares. Vas a hablar de tu ciudad, vas a hablar de tu pareja, vas a hablar de tus amigos, pero qué bonito es llegar a una ciudad y hablar de otras personas, hablar de otras experiencias. Y eso creo que es una de las invitaciones que también le hacemos a todos los comediantes de que vayan a la costa. Quizás se les ocurre algo, inclusive por algo yo estoy aquí conversando contigo en Medellín, con la intención de que quizás mañana esta conversa o algo que pase en la calle sea un material. Correcto. Ahora, con respecto a hacer reír en otras ciudades. Lo acabas de decir, eres de la ciudad de Ibagué. Sí. Lo que mencioné ahorita yo, de que lo chévere de tener distintas voces dentro de una misma escena, hace que el público pueda disfrutarlas de distintas maneras. ¿Qué se siente como persona de Ibagué hacer comedia en Medellín? ¿Qué beneficios y qué cosas dificultosas se presentaron al momento de iniciar? Por ejemplo, es que cuando yo, por ejemplo, la escena en Ibagué no ha crecido tanto, ¿cierto? O sea, es más, cuando yo salí de allá, de ese combo de allá, solamente estaba Gustavo Pérez, que era como el que estaba llevando la batuta, por decirlo así, allá y dando talleres y buscando más gente. Y otros siguieron, después se quedaron y yo me vine para acá. Y hoy en día creo que está solamente como Jan allá dándole duro con otros pelados también. Entonces, por eso precisamente me salí. Y dije, no, yo quiero pronto pensar en un poco más grande el sueño, ¿cierto? Soy una ciudad más grande o principal. Y cuando llegué acá, obviamente, lo bueno, por decirlo así, es que tengo como un bajo perfil para los paisas. No es algo como tan relevante o que genere como de pronto los de Bogotá, ¿cierto? Claro, un rolo en Medellín. Un rolo en Medellín sufre más un poco así sea muy chistoso, genera de entrada como ¿cierto? A mí era como, no sé, ¿qué? ¿De dónde? ¿Quién? No sé qué. Igual conocen la región ya un poco más, por ejemplo, rivalidades futbolísticas ha habido últimamente, entonces ya eso lo pone un poco más en el mapa, la cuestión de las comidas, y yo me he pegado mucho de eso, o sea, de la parte de hablar, hacer chistes sobre las cuestiones del fútbol, como las diferencias entre hablar allá y acá, ¿cierto? La cuestión gastronómica también, hago chistes sobre eso. Entonces, eso de alguna forma me ha ayudado a que mi comedia sea muy bien recibida, ¿cierto? Porque la gente como que lo disfruta y dice, quiero saber qué me quiere decir de allá y quiero saber qué ha visto acá. Y no lo notan como, o sea, ¿cómo decirlo? No notan como una crítica o algo así contundente de, qué pereza este man. Sino como que se ríen como no tiene cara de que fuera a fijarse en eso y mira cómo nos está dando de palo, pero nos está haciendo reír. Es la visión del outsider, es la visión de la persona que llega a un lugar, no sabe dónde está aprendiendo cosas nuevas que mucha gente ya la tomas por sentado. Sí. Y como tú eres una visión nueva de lo que ellos viven al diario, les causa risa o les causa gracia porque esa es la visión de la persona que viene de afuera. Y siento que igual hay muchos comediantes que hacen mucha comedia así, porque si has visto la escena de acá, hay muchos que no son directamente paisas, la mayoría son de otros lugares, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que como yo, lo que dices de ser del outsider, pero yo no lo hago netamente, es solo lo que me fijo de ellos, sino que yo lo comparo con lo mío. Okay. Y comparo con mi realidad porque yo vengo de una ciudad un poco más pequeña, más tranquila, no el acelere que tiene una ciudad capital. Entonces como que esas dos, hacer siempre como esas dos vertientes y comparaciones hace que la gente como que diga, bueno, se está burlando de nosotros, pero también se está dando palo de él y se está burlando de cosas de él. Entonces entra un poco más relajado, como decirlo así, el chiste. No, y te entiendo perfectamente porque pues yo utilizo mucho de lo mismo en mis rutinas. Obviamente, habiendo nacido en Barranquilla, vivido en Venezuela, luego regresando como un venezolano más, pues eso me da la oportunidad de hablar como costeño y me da la oportunidad de hablar como venezolano. Y te lo aceptan más fácil, sí. Entonces, ahora, pero te hago la pregunta porque yo también me he hecho esta misma pregunta. ¿Hasta cuándo eres de donde vienes y te conviertes en lo que eres? ¿A dónde voy? ¿Hasta cuándo hablar, en mi caso, de Venezuela es lo que me va a seguir haciendo gracioso o lo que hace ser Orlando Palencia? Sí. ¿Y qué tanto va a servirte o qué tanto te representa ser de Ibagué más allá de ser Mauro Moreno? Era pregunta porque igual yo creo que como vamos evolucionando en nuestra comedia, también uno se va dando cuenta de qué temas ya después no me siento cómodo hablando, o tal vez esto lo creé y hacía reír, pero tal vez ya no me siento tan cómodo diciéndolo o lo puedo ajustar. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos, yo siento que en Ibagué
pues para mí, a pesar de que ya he ido a varios shows, he ido a algunos lugares ya grandes y todo, igual mi nombre todavía no llega a vender y a generar eco como el que de pronto puede generar acá. Pues también en proporciones es una ciudad más grande. Entonces yo siento que uno finalmente termina siendo de donde te van recibiendo, ¿cierto? Porque igual yo que gano con, y eso fue una lucha mía muy grande, con yo seguir intentando solamente seguir hablando Ibagué, no sé qué algo, si finalmente es donde no me reciben plenamente. Y no porque ellos no quieran, sino porque finalmente no soy esa parte atractiva por ahora, o no estoy en ese punto. 100% allá, ya, también... entonces exacto. Y si acá me está sucediendo, pues entonces yo voy por ese camino, sin olvidar también de dónde vengo. Entonces, ¿cómo no olvido dónde vengo? Pues cuando escribo o digo ciertos chistes de cosas que me pasaron y que me marcaron a mí, pero también cómo voy llegando acá donde estoy diciendo parce, es como una relación, por decirlo así. Yo no puedo hablar todo el tiempo del pasado, pero tampoco puedo quedarme como, es que me siento como medio cómodo en el presente. Tengo que ir balanceando las dos cosas. No, claro, y es bonito que lo digas así porque uno está en una constante evolución de... Yo lo llamo así. Para mí el arte de hacer stand-up es tratar de descubrir quién eres mientras estás cambiando todo el tiempo. Porque tú te tienes que presentar al público como, este soy yo. Sí. Pero ¿quién monda eres tú? Tú todavía no lo sabes. No. Por ejemplo, me pasa y seguramente nos pasa algo similar. Tú quieres hablar de cosas de Ibagué, así como yo quiero hablar de cosas de Venezuela, pero ya no estamos viviendo 100% allá. Exacto. Entonces, cuando escuchan tu acento o escuchan las cosas de donde vienes, la gente quiere decir, ok, cuéntame de allá. Sí. Porque por eso te estoy comprando una boleta, porque eres distinto a los demás. Sí. Pero al mismo tiempo es como que, pero es que esa persona no es 100% yo todavía. Claro. Entonces creo que ese análisis de, ok, ¿qué del pasado puedo utilizar? ¿Qué de mi presente? Y estar en constante evolución es lo que hace que el crecimiento del comediante se dé. Y además porque es que todo va cambiando. Entonces muchas veces hay personas que también dicen, pero es que tú eras, como cuando lo dicen en sentido personal, es que usted era diferente, ¿cierto? Usted no era así. Y uno dice, obvio, porque ciertas condiciones me hicieron cambiar. Entonces, por ejemplo, el estar aquí me hizo sentir también cosas, y es que acá hay un sentido muy arraigado que dicen que es que el país es muy regionalista, ¿cierto? Yo lo veo más como un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque yo, al ser de una región donde soy, somos muy despegados y de no enaltecernos de lo que tenemos. De lo poco, así sea que tengamos, no lo destacamos. En cambio acá, así sea lo mínimo, ¡pum! Entonces eso hizo que yo también en mis rutinas, y yo dije, eso es lo que más destaco en mis chistes. Porque, por ejemplo, algo que hacemos con muchos comediantes es, estamos viendo un programa o lo que sea algo, y yo digo, hey, esa persona es de Ibagué. Y entonces pueden ser, y hay 30 paisas y 20 costeños y 2 caleños, pero hay uno. Y se ríen demasiado de eso. Pero porque para mí es como, ya me siento representado en eso. Entonces yo veo que me tomo como bueno o malo de lo que me dicen, y lo adapto para mis cosas. No, y eso es chévere. A mí me pasa, yo lo mamo gallo con mi novia o las personas con las que viajo a veces. Yo le digo, es bacano ir a una ciudad y de repente, ¡hey, mira, una olímpica! Exacto. O sea, porque es que la identificación es de las cosas más importantes en cualquier arte, porque tú te quieres sentir identificado con el artista. Sí. Y la regionalidad, la edad, el color de piel, todos son formas de identificación. Se habla mucho de la inclusión. Exacto. Inclusión forzada o no forzada. Toda la inclusión tiene que tener algo de fuerza en algún momento. ¿Por qué? Porque tú, al presentarte con decenas de comediantes paisas, sí, y tu voz es distinta, la inclusión va a ser forzada, porque en la cabeza del espectador es como que, ok, esto es distinto. Y ya puede haber como el juzgue de que será bueno o será malo, será que le doy la oportunidad o no le doy la oportunidad. Entonces, hacer bulla en una ciudad que no es tuya también tiene un mérito bastante alto. Claro. Ahora, hablabas ahorita de que cada ciudad que vas tratas como de integrar algo dentro de la rutina. ¿Cómo haces cuando vuelves a Ibagué? Cuando vuelves a casa, ¿tratas tu persona o tu mensaje dentro del escenario es el hijo que vuelve a casa? ¿O en algún momento te sientes pensando como que ya no te sientes tan identificado con el lugar donde estás volviendo? No, yo lo veo más por el lado de que eso que por ejemplo viví, cómo lo integro a mi experiencia de vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, haber estado allá en Barranquilla fue también como pues la cultura de
mucha risa, no sé qué, en que pues como que es muy normal estar tomándose una cerveza a un costeño a las 10 de la mañana un lunes. Entonces, como, en una y panadería. es una panadería y decir, pues esta es la primera, me tomo 5 y me voy. Y es como, entonces como que digo, eso yo lo veo y digo, pues me parece bacano el hecho de no el como el en sí de tomar, ¿cierto? Como el hecho de que son muy relajados, Es ¿cierto? la diferencia. Es la diferencia y, no, y uno muchas veces estresa por nada. Entonces, ¿cómo integro eso? En una observación en la cual yo haga un chiste, en la cual yo diga, parce, es que nosotros no estresamos por nada y saco esa premisa y después remato con ciertas cosas que me sucedan, ¿cierto? Y comparo con porque allá son más mezcla de culturas. Cuando digo Bogotá, entonces me pasa Bogotá, Medellín y Ibagué, ¿cierto? Cuando voy a Barranquilla, entonces ya tengo una experiencia de Barranquilla, ya es Medellín y llega Ibagué. Y la cuestión con integrarlo a mi cuestión en Ibagué es que pues yo ya tengo de pronto un espectro más amplio, ¿cierto? Que no hace solamente como de pronto a veces comediantes que veo, compañeros de Ibagué, que lo ven con pronto Ibagué y Bogotá, ¿cierto? Que es lo más cercano. Pero yo ya veo otras cosas y digo, no, parce, es que, por ejemplo, para hacer reír a un costeño, de acuerdo a lo que yo vi, es que no solo se trata de identificar, sino que también les gusta es cuando haces muchos gestos, porque ellos son de hacer Están muchos acostumbrados a gestos. eso, claro. Entonces, y el país, por ejemplo, entonces lo hago reír más, es cuando hablo o hago situaciones muy de, como que hay una NEA o pasó que entonces lo más chimba es otra cosa, y entonces dicen, ¿cómo así que lo más chimba es otra cosa? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo hago reír de esa parte? Entonces, el tener un espectro más grande te da más posibilidades de llegar a hacer reír a más gente, lo pienso Claro, yo. no, y es que es así, entre más herramientas tú tengas en tu arsenal, pues más oportunidades tienes de desarrollar tu arte. No Exacto. solamente con la comedia, con cualquier arte. Si tú tienes más pinceles, pues tienes más oportunidades de pintar Exacto. distintos cuadros. Ahora, te hago una pregunta. Dentro de las herramientas que tú manejas, tú tienes un show donde el corazón del show prácticamente es la improvisación. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo descubriste esa herramienta? ¿Fue algo que la tuviste que trabajar, ya sea con cursos, talleres, o que en algún momento descubriste, hey, yo tengo esto? Vea que eso es de lo más difícil para mí llegar a hacer, porque yo solía ser un comediante netamente líneas y netamente no me metía nada con el público. Y porque también tenía como ese respeto de, pues si me va a meter es como para hacer reír, más no para, como dice, humillarlos o tratarlos mal, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo me arriesgaba a veces a hacerlo, solía a veces fallar y a veces salía bien. Entonces yo decía, es más bien me mantengo a la distancia y escribo más bien líneas. Cuando trataba, yo estaba en muchos grupos de comedia, ¿cierto? Muchos equipos. Y estaba muy cerca también de un grupo que se llama 5 Impro. Y a veces entrenaba con ellos porque para mí me genera mucha incomodidad la improvisación, o sea, demasiado. Porque es salirme totalmente de mi zona de confort. A mí me gusta tener todo bajo control, como mirar las cosas que puedan suceder o no. Y dependiendo, cuando ya me fluye, me suelto y no me importa nada, pero yo no me suelto sin tener algo fijo, ¿sí me entiende? Como digo, en esto me paro y ahí voy, no. Entonces yo entrenaba con ellos y me genera mucha incomodidad el hacer personajes, el salirme de soy Mauro y soy tolimense y vivo en las tierras paisas, sino ya soy alguien que tengo que actuar como un chino que está tratando de pedir trabajo en Apple. Entonces, ¿me entiendes? Como, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? ¿Y cómo lo represento? Y hacer el ridículo, por decirlo así, aceptarlo. Y entonces ya venía de eso, y ya había también tomado a veces hosteos. El hosteo también a veces te lleva a generar improvisación porque tienes que interactuar con la gente. Sí o sí lo tienes que hacer porque es que eres el que integra la noche y el que presenta a todos los comediantes. Y si no integras con el público, no menos el público se va a integrar con los comediantes. Entonces empecé a hacer varias veces esa cuestión de hosteos y con Johan, con el parcero que está haciendo un formato actualmente, que incluimos mucho improvisación, él también me llevó como al hecho de ¿por qué no hace un formato suyo? Que fue lo que trabajé más o menos 6 meses el año pasado. Entonces yo decía, sí, pero ¿de qué? ¿Qué me llamaría a mí la atención? Entonces hice algo como de chismes, ¿cierto? Como de
escuchar a la gente, yo reaccionar a lo que me diera la gente. Y era un entrenamiento también difícil porque regularmente yo hacía era un show de stand-up de 45, 50 minutos, una hora máximo, a pasar a hacer eso que iba a ser, como yo lo acomodé, fue iniciar el saludo, hablar con la gente y saber más o menos qué tipo de personas estaban ahí. Después hacía un bloque sobre, más o menos como una rutina de stand-up sobre observaciones del chisme y después escuchaba los chismes de la gente. Y al final, como para cerrar, daba unos premios a la gente de acuerdo a quien daba mejores chismes. Pero entonces era un bloque muy grande en el cual había mucha incertidumbre de lo que podía pasar, ¿sí me entiende? Y eso genera mucha tensión. Pero solo lo podía descubrir haciéndolo. Entonces, a medida que lo iba haciendo, también me daba cuenta que muchas veces, por ejemplo, eso lo descubrí ahí en ese show, que es que muchas veces la gente no sabemos realmente contar chismes o no sabemos de chismes, contamos esas anécdotas que nos parecen graciosas, ¿cierto? Y que a un tío le pasó y es que esta cosa. Pero realmente un chisme está compuesto por más otros factores. Y a medida que yo veía que ellos me contaban eso, yo representaba la historia, después me daba cuenta que yo me inventaba como un chisme con todas las historias que me contaban y improvisaba, me permitía soltarme más, como ser más totalmente yo, porque yo siento que muchas veces reprimo, eso ya es más psicológico, muchas cosas que tal vez con el fin de no fracasar o no sentirme mal en escena. Entonces, cuando yo empiezo a soltarme un poquito más, podía ser más el que a veces dice chistes así con los amigos y no tiene filtro de nada, que creo que esa es un poco la versión que uno debería buscar como comediante, esa versión que uno es como con los amigos, familia, sin tapujos, porque muchas veces uno en el escenario quiere conservar una imagen. Entonces, no, yo soy muy fuerte y yo no me dejo de nada, o yo soy el que siempre me va mal, pero mentiras que muchas cosas me van bien. No soy totalmente honesto. Cambio ahí sí tenía que ser plenamente honesto. Porque era la mentalidad funcionando rápidamente. Exacto, entonces no tenía posibilidad de cambiar, de que alguien me dijera algo súper imprudente de un chisme y yo, ¿cómo lo tapo? No, tengo que lo que diga ahí. Entonces eso fue a medida de eso, y también he estado en varios cursos de improvisación y cosas así, eso, porque lo más importante en eso es que sobre aceptar y siempre decir sí. Entonces, si por ejemplo alguien me está contando una historia, yo le digo, no, pero es que eso no debería ser así, lo estoy bloqueando y no estoy permitiendo. Antes, todo lo que me diga lo voy incrementando. Cuando lo exagere y me vaya a la mierda, por decirlo así, la gente se va a reír tanto que va a decir, este man, ¿de dónde se inventó eso? Entonces, creo que fue un largo proceso, pero que hoy en día agradezco como mucho el meterme ahí. No, y lo bonito es que vino de un riesgo, de un miedo o de una incertidumbre de ¿va a salir las cosas bien? Probablemente al comenzar no, pero lo bonito es que te retaste a ti mismo a agarrar otra herramienta dentro de tu set de herramientas. Claro. Una de las cosas que estabas hablando ahorita que me parece muy interesante y que es algo que todos tenemos que tener como herramienta es la posibilidad de estar abierto a no solamente al ridículo, sino a mostrar el verdadero yo. Sí. Se habla de la persona en el escenario. Uno no es 100% uno sobre el escenario. No. ¿Por qué? Porque si seamos sinceros, si nosotros somos 100% nosotros dentro del escenario, muy posiblemente no todos los comediantes darían risa, porque muchos son introspectivos, algunos depresivos, algunos ansiosos, algunos no les gusta hablar en público. Algunos todo eso. Algunos todos juntos, algunos son Tuto Londoño, que son raros. No, Tuto grabamos mañana, lo quiero mucho. A mí me parece que nosotros obviamente no podemos ser 100% nosotros en el escenario, pero la creatividad y la introspección de quiénes somos sí tenemos que mostrarla. Sí. En el sentido, una vez me dieron un consejo, fue Santo Rafael, ya tú lo conociste, allá en Barranquilla. Fue uno de los que inició el stand-up allá en Barranquilla, y conversando hace varios meses, hace un año, no recuerdo, hace bastante tiempo, él me dijo un consejo que todavía aplico, y es que dice, si a ti se te ocurre algo en el escenario, dilo. Y yo no entendía por qué, quizás él no sabe tampoco por qué, porque quizás lo aprendió, pero yo descubrí por qué, cómo me funciona a mí. Okay. Y es que lo que tú acabas de decir, esa cosa que pensé en ese momento, soy yo. Sea un chiste bobo, sea un chiste hijo de puta, sea un chiste pendejo, sea un comentario salido de tono, sea una pendejada. En ese momento, la persona que está pensando eso soy yo. Y por ende soy lo más real posible. No me da chance de decir, no es que yo no puedo decir eso porque voy a insultar. Sí. No es que yo puedo herir susceptibilidades. No es que voy a hacer el ridículo. Ajá. No, en ese momento, si yo lo pensé, es porque soy yo.
Ahora, ¿quiere decir que no debemos tener filtros? Obviamente debe haber un filtro, Sí. pero nunca abandonar eso que tú pensaste, porque ese eres tú. Y si alguien en algún momento va a comprarte una boleta, no es por la calidad de tus chistes, sino porque quiere saber de ti. Sí. Te hago una pregunta específicamente con la facilidad o no, la dificultad de improvisar. Siento que hacerlo solo es una de las cosas más difíciles que existen. Sí. Porque el miedo a fracasar siempre está en cualquier comediante. Tú ahorita mencionaste a Johan, o Joan, no sé cómo se pronuncia. Yo le pregunté y él ni siquiera sabe. Me dijo, yo no sé cómo se pronuncia. Entonces, Johan, como sea. Sí. Antes de grabar contigo, estaba grabando con él. Sí. Y hablamos sobre el formato que están haciendo ahorita en La Ratonera. Ok, sí. Me pareció muy interesante que la improvisación no solamente viene de una persona, sino que viene de dos. Sí. Te hago una pregunta. ¿Qué se siente tener un compañero en escena, compartir el fracaso y compartir el éxito de la improvisación? Yo creo que al principio es muy complejo porque es confiarle ya plenamente todo a otro, ¿cierto? Y digamos, cuando uno también es como que uno lo hace solo, que lo hice varias veces el año pasado, yo asumía mi riesgo, ¿cierto? Y si se me cabía algo, yo mismo trataba de solucionar y buscaba la forma de hacerlo o enganchaba con otra. Ahora, yo no puedo hacer plenamente eso porque también está mi compañero y entonces si yo me adelanto a intentar salvar algo y él va a decir algo y lo interrumpo, puedo estar también embarrando más, o sea, hundiéndonos más si estamos fracasando. Entonces, creo que hay que tener mucha confianza y también entenderse demasiado con la persona. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos el último de Venga Le Digo, que era lo que yo estaba haciendo, formato de improvisación solo, lo hice con él. Y lo intentamos en Ibagué y él no se sintió cómodo. Preciso porque también hubo un fallo en el micrófono, algo así en sonido, y él se distrajo y en lo que yo estaba tratando de integrarlo, no, como que no le dio y bueno, dijo como no, más bien no. Después lo intentamos acá en Medellín y nos pareció muy bacano y encontré que también hay un contraste con él, aunque nosotros ya hemos hecho otro proyecto aparte con Mike. Un contraste con él es que él es un hijo de puta sin filtro, sin miedo a no sé qué nada, y yo soy todo lo contrario, pero también tengo mucho de eso de él. Entonces, chistes que a veces le ocurren a él, yo a veces se los sobrerremato, y chistes que a mí se me ocurren o son nada, no sé qué, él también sobrerremata. Entonces, hay un contraste de personalidades que eso aporta también demasiado, que creo que eso hay que mirarlo también con quien uno vaya a trabajar si vas a hacer dos cosas, si vas a hacer cosas en el escenario, porque es donde la gente llega a Mario o a su personaje favorito, por decirlo así. Si tú ves cuando estaban en Dragon Ball, cierto que uno veía a Goku, que era pero estaba Vegeta, que era un antagonista, no sé qué, hay mucha gente que ama más a Vegeta que a mismo Goku. Claro. Y Goku lo veía. Entonces yo me siento como Goku, como un personaje de que es muy bien, no sé qué, trata de ser buena gente, tal, de vez en cuando tiene sus imprudencias también, sus cagadas, pero trato de llevar como soy una persona correcta y porque así me siento yo, ¿cierto? A pesar de que muchos pensamientos no lo puedo hacer. Y puede ser Johan el Vegeta de yo soy una gonorrea y me importa un culo el mundo. Pero entonces la gente celebra cuando yo le hago chistes a él. Y es muy gracioso porque él me puede tirar todo el tiempo y la gente se ríe, se caga la risa, pero cuando yo se la devuelvo a él es como que una ola inmensa que se le viene. Yo siento que no es la misma proporción de calificación, de recepción del público, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque genera esos contrastes, genera esa identificación del público de yo me voy por este personaje y yo me voy por eso. Siento que todo el tiempo estamos, en las películas lo mismo. Uno dice, mi personaje favorito es tal. ¿Por qué? Porque yo me identifico con él, o porque me parece muy chimbo, o porque es sin filtro y a mí me gustaría ser sin filtro. O es soy yo, o es todo lo contrario a lo que yo querría hacer. Y entonces, y yendo al punto de lo que es de la improvisación, es muy importante también cómo le doy esa confianza a él y cómo él me da esa confianza a mí, ¿cierto? Y cómo yo también no lo dejo morir cuando lo veo que él me la tira y me dice como, parce, hasta aquí me dio, y yo intento aunque sea... Y si los dos igual nos embalamos, pues los dos miramos cómo solucionar. Entonces, esa impro hacia dúo, siento que lo difícil es como eso, como que formatos como Fog News son también muy exitosos porque se ve el feeling y el entendimiento de los dos personajes. O sea,
los dos Camilos todo el tiempo están uno rematando del otro, se hacen chistes de la mamá, se hacen chistes de lo que sea y lo aceptan, ¿sí me entienden? No hay uno que se ofenda, o sea, a mí Johan me ha hecho unas barbaridades, unas cosas, me dice en el escenario tolimense, hijo de puta, o sea, que lo peor es la comida de mi región y yo soy como, bueno, sí, y yo después le devuelvo otro chiste. Como que la arepa paisa es lo mejor del mundo. Sí, sí, yo digo, pues obviamente al menos el tamal se alimenta, esa arepa que, y de ahí nos empezamos tal vez a tirar, pero todo el tiempo estamos en pro del show. Claro. Y esa búsqueda ha hecho que logremos como ir remando para el mismo lado, pero obviamente él en su lado y yo en el mío. No como aparte, sino como vamos hacia una misma dirección. Y es muy lindo porque ahorita estabas dando el ejemplo de Fox News y es un ejemplo que siempre doy sobre la química. Exacto. La química no se miente. O la tienes o no la tienes. Pasa en todo. Puede pasar en una relación de trabajo, en un noviazgo o en una amistad. La química, y especialmente en la comedia, donde tratas de ser lo más real a ti posible, si la otra persona no le gusta tu personalidad o no, digamos que no hay esa conexión entre personalidades, sí, no funciona. Pueden ser los mejores comediantes del mundo, pero si no hay química, no funciona. Y es por eso lo que también hablabas de los contrastes. Claro. Los contrastes funcionan mucho y eso no es algo nuevo. No. Desde el más nacional, el más latino que se me ocurre, desde el personaje del Botija y del Chespirito. Sí, claro. O sea, desde Abbott y Costello, que son gringos. ¿O has visto El Águila Descalza? No lo he visto. Bueno, son dos personajes que son Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, y son tan buenos en escenas porque el man es un loco que puta va sin mente y si se come un bombillo en el escenario se lo come, y ella es súper rígida, tranquila en el escenario, que todo el tiempo lo que hace es como te pongo el pase, métela, te pongo no sé qué, haga gol. Entonces es muy importante también eso, porque realmente lo que es la química no sale con todo el mundo. Hay veces que uno se para en el escenario con compañeros con los cuales uno dice, yo siento que yo voy por acá y él va por allá y a mí no nos encontramos. Y hay veces que es como que, parce, este man se metió por acá y yo lo sigo. Y ahora yo estoy jalando por acá y él me sigue. Entonces eso es bien, bien importante de tener en cuenta. No, y algo que también, que lo estabas hablando tú con la confianza. Yo siento que aparte de confianza en el sentido de que tienes que confiar en tu compañero, darle la oportunidad de que fracase también o que cuando esté a punto de fracasar lo salve, pero no pisarlo, por de alguna manera. Ajá. También siento que es importante tu ego. Sí. Saber administrar tu ego. Porque vamos a estar claros, estamos en un negocio donde dicen que el que más haga reír o el que más saca aplausos es el mejor comediante. Sí. Lo cual, en el episodio anterior yo lo estaba hablando con Johan, pues no es real. Hay comediantes de que hay noches donde el público no aplaude una vez, pero son los que más te siguen en redes. Correcto. Hay un show donde no escuchas risas o carcajadas, pero te piden fotos todo al terminar el show. ¿Por qué? Porque las energías son distintas. Entonces, medir quién es mejor comediante por la cantidad de risas o aplausos es absurdo. Obviamente, exacto, no estoy diciendo que no hay que hacer reír, porque si no, ¿qué estás haciendo? Sí. Pero el punto es que eso está en nuestra cabeza y eso también está en nuestro ego. Entonces... sí. El hecho de tú estar en un escenario, ya sea con una persona o dos personas o con lo que cantidad que sea, y tú sentir que tú no eres el más gracioso, entre comillas, si tú no evalúas tu ego y lo dejas en la puerta, el show pudo haber sido increíble, pero tú nunca te vas a sentir satisfecho. ¿Te ha pasado eso en el momento que te hayas sentido que te has tenido que sentar como que, ok, no fue el que dio más risa, pero el show fue increíble? ¿O fue algo natural porque encontraste una persona con la que puedes tener esa química? Pero digamos, de presentarme con otro compañero en escena. Exactamente, digamos compartir un escenario con alguien, no digamos un show porque cada momento es individual, pero si están compartiendo escenario los dos al mismo tiempo, haciendo algo, ¿cómo se siente ese evalúo del ego de, ok, quizás a él le fue mejor hoy, cómo me fue a mí, cómo puedo solucionarlo? Yo sí siento que es que, digamos, yo no soy tanto de basarme tanto en el ego, porque siento que precisamente eso puede jugar mucho en contra. Aunque el ego te puede llegar a dar mucha seguridad, cuando también no lo tienes o te flaquea, te da demasiada inseguridad. Yo siento que puede dar más inseguridad que seguridad. Entonces por eso trato de no montarme en él. Yo trato mucho y en mi vida diaria soy muy así, pienso mucho en los demás. Entonces yo trato de estar para el otro ahí, como venga,
juguemos los dos. Si esa persona quiere sobresalir y demás, a mí no me importa, hágalo. Porque finalmente también es bacano ser el foco, ¿cierto? Ser el centrocampista que hace los pases. Sí, eso me parece más bacano que muchas veces, también obviamente no digo que no me guste tener el foco y que la gente diga, uy, qué chimba Mauro, tal cosa. No digo que no, es bacano. Pero siento que es más bacano como cuando dos personas entendemos y es como, mira que estamos trabajando los dos, más no estamos acá Mauro y Johan por separado, o con quien sea que trabaje, porque también hay muchas personas que sí piensan es, solamente voy a brillar yo y solo voy a hacer chistes todo el tiempo yo para que la gente se ríe. Porque puede suceder eso, la gente diga, uy, ese man es muy chistoso, pero finalmente me gusta esta persona porque no le gusta todo el tiempo sobresalir. Que creo que ya estamos en épocas en las cuales la gente no admira lo mismo. Antes claro. Admirábamos solo a los extrovertidos, ¿cierto? Antes admirábamos solo al que siempre sobresale, habla con todo el mundo. Ahora mucha gente admira a personas que son muy introvertidas y que dicen la verdad como sin filtro. Y dice, yo admiro a esa persona porque no tiene miedo a decir lo que piensa y es una persona que va al parque, le puede dar comida a las palomas, no sé qué, y no tiene que estar todo el tiempo en una playa, en vestido de baño y tomándose un cóctel. Entonces como claro. Que ya me parece bacano que ya estemos en otras épocas. Me salí un poco del tema, pero llegando al hecho de el ego puede, para mí, jugarle uno como una mala pasada. No, yo creo que sí. O sea, a pesar de que hubo una tangente ahí, la tangente es importante. ¿Por qué? Porque es cierto. Sí, estábamos hablando de que la comedia funciona mucho la identificación. Lo que hablábamos ahorita de, ok, soy venezolano, soy de Ibagué, cómo me conecto, cómo hablo, cómo le hablo a un extraño de algo que viví yo. Tengo que buscar la forma de que se identifique conmigo, ya sea por mi experiencia de vida o por lo gracioso de mi chiste. Pues, si eso lo llevamos al mundo de la comedia y que, más allá de eso, las redes sociales diversificaron y democratizaron la fama. Sí. Entonces... Creo que ya casi no hay nadie netamente famoso, ¿no? Como que a veces uno lo ve y dice, ese man que hace videos, ya. Exactamente. Entonces, puede haber gente que se siente identificado con el trabajo de cada uno de nosotros por la personalidad que tenemos, por las ideas que tenemos o por las personas que somos. Correcto. Entonces, el hecho de ser real en el escenario, ya sea solo o acompañado, pero que tu voz sea tuya, y en especial cuando contrasta con la de tu compañero, pues eso te ayuda a identificar mucho más con el resto, y cualquier video que salga en internet, cualquier presencia que tengas en un escenario, va a hacer que la gente le guste tu producto, le guste lo que tú haces. Correcto. ¿En algún momento has tenido esa duda de no saber quién eres en el escenario y cómo pudiste tratar de sobrellevarla? Sí, claro. Sobre todo cuando estuve acá. Cuando recién llegué acá, sí, porque... Yo eso lo cuento en un chiste y es que a mí me avergonzaba mi acento. Pero le digo como yo ni siquiera me he dado cuenta. Me di cuenta yo recién llegué acá a un barrio popular y cuando la primera vez que fui a una tienda a comprar una libra de arroz dije, buenas vecino. Vecino es muy usado tanto en el Tolima como en Cundinamarca, en Bogotá. De vecino, me regaló una libra de arroz. Y sentí la mirada súper extraña del señor de ¿dónde putas es? ¿Sí me entiende? Y que hace en un barrio. Pero yo sé que tampoco lo hizo con la intención de discriminarme. No, pero sí, fue como la sorpresa, ¿no? De que, entonces yo dije, uy, si yo sigo hablando como yo hablo, tal vez. Y a mí suele pegárseme mucho los acentos de donde esté, porque me gusta mucho imitar y joder de donde estoy. Y entonces yo, sobre todo cuando me empecé a montar en escenarios acá en Medellín, hablaba paisa, o sea, y estaba hablando cosas del Tolima, pero paisa. Entonces la gente decía como, pero no te creo, sí, no te creo. Entonces como que no entiendo por qué estás hablando de cosas de supuestamente tu región si hablas como muy paisa. Entonces dije, pero eso me costó, muchos, hasta años, entenderlo, el hecho de... yo tengo que encontrar la forma de cómo transmito a la gente, pero siendo yo, y eso se trata, lo llaman muchos talleristas, ser honesto, y ser honesto en el escenario es desde todo punto, así la gente hasta haga, qué pereza su acento, no importa, pero yo les estoy transmitiendo, les estoy hablando, ¿cierto? Y la gente me va a identificar por eso.
Porque me ha pasado ya muchas veces, no sé qué, tal, me dicen, hey, el tolimense, ¿cierto? O otro rasgo muy que yo tengo mucha cara de tombo, ¿cierto? Entonces, sí, demasiado, entonces... El corte no ayuda no, tampoco. Exacto. Y este corte viene de fábrica, ¿sí me entiendes? O sea, es que yo no... Y entonces ya la gente me identifica por ciertas cosas que yo no lograba al principio identificar. Es más, vea, yo duré casi 4 años acá y en un taller de Pascuales, que es un tallerista que hace acá de stand-up, él fue el que me dijo, ¿por qué no hablas de tu pasado? Porque yo intenté entrar a la policía y eso, no sé qué. Y la primera vez, nunca me olvidé, la primera vez que yo hablé como de, no sé qué, ya sé lo que está, la mayoría, no tengo mucha cara de tolimense, tengo mucha cara de paisa, pero sí tengo mucha cara de tombo. Y la reacción de la gente de, ¡uy, sí! Como fue puta, este virus se me infiltró acá, como, ¿cuánto tiempo lleva aquí? No está escuchando. Y eso yo dije, marica, es de las pocas veces en las cuales empecé a ser muy honesto con mi comedia. Y eso me lo cuestioné mucho tiempo y después dije, era el proceso que tenía que llevar, fuera los años que tuvieran que llevar, para yo ya montarme en un escenario y sentirme tranquilo de lo que sea que diga, nace de aquí. ¿Sí me entienden? Como que yo lo quiero decir, lo pienso, lo siento y lo transmito y la gente me va a escuchar. Más si yo que gano con que yo piense algo sobre que y yo hablo súper paisa o llego a la costa y hablo súper costeño y no sé. Ahora, si yo trato de hacer como una imitación y la gente se ríe, ya sea por buena o mala, no importa, pero es otra cosa. Pero llegar a eso me costó demasiado porque lo baso en la honestidad. O sea, llegar a ser plenamente honesto en el escenario es muy difícil. Por eso los que lo hacen desde el inicio, yo siento que encuentran su voz más fácil. Yo no encontraba mi voz porque no la tenía. Yo creo que ese consejo que te dieron, o esa premisa que te dieron, es una muestra de lo importante también de no solamente basarse en el yo, sino basarse en el él. No sé si tengo sentido, pero lo que quiero decir es, cuando tú piensas en ti mismo, obviamente el trabajo del comediante tiene que ser muy introspectivo. Claro. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué me gustan las cosas que me gustan? ¿Por qué odio las cosas que odio? ¿Por qué me comporto de la forma que me comporto? Ese yo es infaltable. Un comediante que no tenga eso, pues muy posiblemente va a ser muy gracioso, pero va a hablar del vecino, va a hablar de su papá, va a hablar del... Correcto. Pero nunca va a hablar de sí mismo y uno se enamora del comediante que habla de sí mismo. Sí. Porque es una persona completamente distinta y tu voz creativa es lo que te diferencia. Lo que hablo es lo siguiente, el él, el ella, es importante porque hay personas que ven cosas en nosotros que nosotros no vemos. Correcto. Porque estamos enfocados en que yo quiero mostrar esto de mí. Pero hay otra persona que te dice, ok, tú puedes ser esto, pero recuerda que también eres esto. Correcto. Entonces, es muy chévere que tú hayas escuchado eso, pero al mismo tiempo dijiste, ok, lo voy a intentar. Porque hay muchas personas, tanto en el mundo de la comedia como por fuera, que nos dicen, hey, mira, bacano que tú quieras hacer esto, pero tú tienes este talento. Tú tienes esta habilidad. ¿Por qué no lo intentas? La comedia es una de esas. Y muchas personas... te doy mi ejemplo. Yo no quería ser comediante. A mí mi pasión son los guiones y lo audiovisual. Empecé en esto y fue un primo. Y eso se lo agradezco. El que me dijo, marica, pero tú eres bueno. Sigue dándole. Y yo, ok. Y lo seguí haciendo. Ya que estoy hablando contigo en Medellín, en un restaurante sushi. ¿Sí me explico? Entonces, creo que eso es muy importante y es algo que tenemos que siempre estar evaluando. No solamente ser autocríticos con nosotros mismos, sino que, hey, ¿qué cosas nos dicen desde afuera? Y ¿sabes qué pasa también? Que yo siento, de eso que dices, y eso me lo dijo en estos días, creo que hablando con Johan, ya parece que fuera mi pareja, todo el mundo nos molesta, en los amigos de Miguel nos molestan mucho que es que parecemos pareja. Pero ese bobo no va a hablar de ese bobo. Pero entonces, no, que... Yo soy muy resiliente. Es que esa palabra no... Resiliente. No, de escuchar y utilizar eso. No creo que sea resiliencia. Como que escucho y me queda sonando y después lo intento aplicar solamente por ver qué pasa. Ok. ¿Sí? Eres abierto a... Abierto, exacto. Porque yo siento que en esto, lo que hablábamos ahorita del ego... a veces yo siento que los comediantes es muy difícil recibir críticas y a mí también, siendo también tan abierto a recibirlas y a que díganme la verdad si pronto me destruya, pero siento que muchas veces como es el ego y por eso muchas veces uno ve funciones en las cuales comediantes se bajan, uno ve que el público es duro y la pregunta que siempre identifica que es duro es cuando te dicen ¿cómo te sentiste?
Sí, ¿cómo así? Y esa pregunta es de, estuvo una mierda, ¿sí o qué? Y entonces, y está uno sudando y yo digo, parce, yo sí digo, para mí sí estuvo muy duro, yo creo que estuvo muy difícil, tal, pero siento que muchos que se bajan, pasa eso y dicen, no, bien, estuvo muy bien. O el público tiene la culpa. Eso, o este público no es el mío. Entonces, yo siento que el ser muchas veces escuchar, no todo el mundo lo tiene que hacer, cada quien verá a su manera, pero muchas veces escuchar y tratar de ver ese otro punto de vista, aplicarlo, también a veces funciona. Porque si alguien te dice, hey, mira que cuando haces voces, la gente se conecta demasiado con tus voces, ¿por qué no lo aumentas en tu arsenal de cosas de comedia? Y después lo utilizas y dices, uy, sí, me ha pasado con compañeros que también aprendía, no todo el mundo me puedo poner a decirle lo que pienso y veo de su comedia, porque hay que ser también prudente y respetar el trabajo del otro. Pero los que me han escuchado, yo les he dicho esas cosas, generalmente han funcionado porque yo no las hago con la intención de eso, sino de construir, de aportarle. Claro. Y cuando a mí me las han dado, como que me han dicho, parce, pues que si usted tiene todo como el porte de un tombo y se viste más o menos similar a un tombo y hace chistes sobre eso, la gente se va a reír mucho más. Y yo decía, sí, es verdad, yo no ni siquiera lo consideraba, solamente hacía los chistes por la cara, pero ahora yo a veces me coloco como estos pantalones tipo camuflados y botas y yo digo, es que no es que yo me quiera decir así, es la votación que me dio mi papá. Y de ahí saco es más... la sangre policíaca que te llama. Exacto. Y entonces eso siento que hace que aporte mucho más a mi comedia. El a veces a escuchar y aceptar lo que veo, lo que dices del él. Porque es verdad, por ejemplo, yo tengo otra cosa que es, soy muy asolapado. Morrongo, creo que le llaman en... No. Asolapado se dice... Sí, o sea, lo he escuchado en Barranquilla, pero listo, en Venezuela asolapado no existe. Ah, ok, bueno, asolapado. Pobrecito, también lo bajaron del gobierno. Pero asolapado es que como que piensas cosas y como no que las te dices. haces el que no sé qué, pero a veces las dices o entre chistes le dices verdades a la gente. Te haces el huevón. Eso. Y soy así. Entonces, aceptar eso para mí no era fácil porque yo digo, no, es que mi imagen es súper correcta, él todo lo hace súper correcto, el buena gente, el bonachón, y mentiras, no. Hay momentos Entonces empecé a incorporar a veces líneas de humor negro, pero sutil, porque sé que también hice todo el otro extremo de hacer humor negro y no me funciona. No pegaba con tu cara de Exacto, con mi cara como de tan buena gente y diciendo todo el tiempo cosas como negras, decían no. Pero la gente sí me lo recibe de vez en cuando, una línea, y es como, uy, y eso genera mucha sorpresa. Y yo digo, esos a veces se me ocurren esos chistes, pero no los hago todo el tiempo. Y entonces es lo que hay que tener en cuenta. No voy a hacer una rutina de 20 minutos solo de humor negro, porque no todo el tiempo estoy pensando en humor negro. No eres tú el 100%. No soy 100% eso. Entonces eso también hace parte del proceso. No, y eso es súper importante, tratar de siempre estar evaluando quién eres, a dónde vas y de dónde vienes con la intención de eso. La seriedad dentro del stand-up es muy chévere. Porque esa separación de que venga alguien con cara seria y cara de culo y me haga reír con las cosas que dice, los contrastes en cualquier tipo de arte funcionan. Pero entonces, ¿qué tanto construyes en base a eso nada más? ¿En qué momento tú dices, ok, yo soy serio, pero no siempre soy serio? No sé si lo he hablado en este podcast, pero lo he hablado con comediantes y yo le digo que la persona más graciosa, yo me siento el más gracioso del mundo cuando estoy con mi novia. Ok. Porque con mi novia payaseo, hago bailes, le bailo, le salto, le hago voces. Y esas son cosas que no me atrevo todavía a hacer en el escenario. Pero yo sé que ese soy yo. Sí. Entonces, poco a poco he tratado como que, ok, ¿cómo llevo esta familiaridad que tengo con mi novia con la familiaridad que tengo con el público? Sí. Y con lo que tú decías ahorita, es difícil porque quizás no tanto el ridículo, el ego, sino como que ¿qué quiero que vean de mí? Sí. Y eso funciona porque, ok, yo quiero que vean esta parte y eso da risa. Pero hay un gran iceberg debajo que si te atreves a mostrarlo, muy posiblemente ahí es donde se pueda encontrar el éxito porque la gente se va a enamorar de ti. Sí. Ahora, te hago una pregunta con referente a eso. Para poder mostrar esas partes de ti que quizás no muestras en todo momento, ¿tuviste que sentarte, tener una conversación contigo mismo?
¿O fue un momento en escena en que dijiste, ok, por aquí hay algo? Yo creo que mucha terapia. Sí, porque, y en serio, yo creo que fue de analizar muchas veces las noches malas, ¿sí me entiendes? Las noches difíciles. Que yo decía, ¿por qué tal vez no se rieron y conectaron conmigo? Que creo que algo muy importante, y lo recalca, por ejemplo, Andrés Bravo, que él da unos talleres, la conexión con el público es vital. Si no tienes al público conectado, y no sé si te ha pasado, que uno tira la rutina más fuerte, el chiste que siempre estalla en aplauso y a duras penas se ríen, siendo el de los que puedes decir más efectivos que tengo. Estás hablando de mi presentación de anteayer en Mero. ¡No! No pasa, eso entiendo. Eso es bonito aprenderlo porque te das cuenta de que no es tanto que el chiste sea bueno, porque el chiste puede ser bueno, ya lo has probado 1000 veces y siempre funciona. Pero no hay conexión. Entonces, si no hay conexión, pasa como el Wi-Fi. Yo puedo mandar los mensajes, pero no llegan. Entonces, pasa eso. O sea, que yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no conectan netamente conmigo? Entonces yo decía, es que yo estoy poniendo una barrera a veces muy grande con el público y no me estoy poniendo vulnerable. O sea, yo me estoy también riendo de lo que yo soy, ¿cierto? De que vengo de mi tal región, no sé qué. Me puedo burlar de eso, me puedo burlar de la región en la cual estoy. Pero muchas veces no me estoy poniendo netamente vulnerable. O sea, no estoy diciendo, esto es lo que realmente pienso. Y siento que el comediante también tiene que llegar a ese punto. No ser netamente vulnerable hasta el punto de llorar y sentirse mal. Porque no es eso lo que buscamos. Pero sí generar esa conexión con la gente, de parce. Lo mismo que yo he visto funciones en las cuales uno está pedaleando o le está haciendo muy duro. Uno para, respira y uno dice, ¿qué me está pasando? Está muy no de qué. Y la gente se ríe, exacto, se ríe como de, está embalado, pero vieron tu parte súper honesta, no te vieron en automático queriéndoles botar un montón de chistes. Entonces, ¿cómo llego yo a soltarme más con la gente y abrirme más? Encontrando cosas muy particulares mías que pueden dar risa. Ejemplo, el hecho de, yo hace poco tengo una rutina de que quiero ser papá, ¿cierto? Y hoy en día es muy difícil ya encontrar gente que quiera ser papá, porque todos ya tienen sus mascotas, no sé qué tal. Es más, llegué hasta a ser papá de una gata por mi esposa, para a ver si de pronto decía, es que se me quitan las ganas de ser papá y quiero seguir siendo papá. Y cuento sobre el hecho de que fui, me pedí unos exámenes, y eso genera mucha, todavía está en construcción y falta que mejore, pero genera mucha atención de la gente. Porque está mostrando una vulnerabilidad. Exacto, estoy mostrando algo muy mío que permito decirles, esto es una cosa que yo anhelo demasiado. Y pasa con la rutina de lo de Tombo y eso, cada vez le encuentro más cosas que conectan realmente con la gente. Yo antes era puras líneas que eran chistes por la situación, por la sorpresa, ya no eran netamente honestas. Ahora, cuando digo es que realmente yo quería hacerlo, tengo todo para hacerlo y no lo fui, es que la gente dice, bien, claro, te la compro. ¿Por qué? Y se pueden reír o no se pueden reír, pero están plenamente conectados y atentos. Entonces son momentos en los cuales yo muestro como cierta vulnerabilidad y me posiciono bien en ella, no solamente como para que, ay, véanme, sino me posiciono en ella y se ríen de eso. Creo que ahí engancha más gente. No, y eso es algo que requiere mucho trabajo y que marisca, la vulnerabilidad en la comedia te permite más allá de hacer reír. Exacto. Por ejemplo, si tú estás hablando de que tú quieres ser papá, ya hay gente que también quiere ser papá. Y hay gente que no quiere ser papá. Entonces hay gente que va a recibir esa rutina con emoción y otra con, uy, no, pero qué loco. Sí. Pero luego si tú sabes, eres un buen narrador y cuentas desde tu verdad por qué tú piensas como piensas, la gente te va a conectar. Se lo estaba contando a Joana antes de esta entrevista, esta conversa, porque no me gusta llamar la entrevista. Yo siento que ya todos ya no se van a llamar entrevistas, todos son conversaciones. No, esto sí es un podcast. Esto es un podcast. Sí, Quique no le dice podcast, pero eso es un podcast, compadre. Sí. Entonces, pero es lo importante de si tú eres el emisor y hay un receptor, el mensaje tiene que darse. Sí. El mensaje tiene que ser importante. El mensaje tiene que conectar. La forma del mensaje, si es arriba, si es abajo, si es con tristeza, si es con vulnerabilidad, si es con siendo un hijo de puta, tiene que darse.
Y ese trabajo es el más bonito del comediante. Porque Claro. la recompensa es la risa, pero el trabajo real está ahí, Sí. ese trabajo. Eso que dices igual también, porque, por ejemplo, ahorita no solamente es desde la vulnerabilidad, ¿cierto? Es la emoción que le imprimas. Yo creo que cada rutina, yo por ejemplo tenía también muchos errores, que todas las rutinas eran muy parecidas. O sea, tenía la misma, era muy plano. Entonces no habían entonces, por ejemplo, cuando yo decía, es que tal cosa, porque con los países tal cosa, y era lo mismo que cuando decía, con los tolimenses tal otra. Ahora, ya sé que cuando hablo de mi región, lo hablo con orgullo, con no sé qué. Cuando hablo de los países, lo hablo con admiración por lo que hacen, por lo que veo. Entonces cuando hablo, por ejemplo, de algo que no me gusta, lo hablo, por ejemplo, con una cosa que estoy escribiendo últimamente en los gimnasios, lo hablo con rabia, ¿cierto? Es cómo van a hacer esas cosas y esa emoción es la que realmente le imprime la conexión a la gente. Es de acuerdo a lo que yo he visto. ¿No? Y que parte de algo que es la verdad. Es la verdad. En ese momento, obviamente, no estás emputado. No. No estás admirando, pero nacido un sentimiento real De ahí, que ahora sí. en puesta en escena es una realidad alterada. La verdad del escenario siempre tiene que estar, pero obviamente se construye dentro del mismo escenario y dentro de cuando lo estás escribiendo. Correcto. Bueno, señor Mauro, ya estamos llegando al final de este episodio. Te pregunto, si la gente quiere ver más de tu trabajo, de tus presentaciones, ¿a dónde debe ir? Al CAI más cercano. No, todas mis redes, soy Mauro Moreno, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ahí todas en las redes estamos como creciendo. Esas 4 creo que son como muy primordiales para uno ir mostrando el trabajo. Entonces soy Mauro Moreno en todas las redes. Porque antes tenías Mauro U Moreno, pero parce, la gente se enreda demasiado, que con H, sin H, entonces yo decía, Dios mío, y que el policía soy yo. Bueno, entonces vayan a seguir a Mauro. Si lo ven en la calle, tómense una foto o le entregan la cédula, dependiendo de cómo esté vestido ese día. Señores, eso fue otro episodio de Creando directamente de Medellín. Muchísimas gracias. Eso, y no se pierdan la ratonera.